Vamos a leer la porción de la Escritura para el día de hoy. Dice así Apocalipsis 20, del 11 a Apocalipsis 21, 3. Dice así: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, al pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. Les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, la muerte y el Hades también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Padre, este día te pedimos sabiduría para entender tu palabra a nuestras vidas. Señor, háblanos por medio de tu Espíritu. Trae convicción, redargúyenos, y te pido, Señor, que más importante, que podamos aplicar a nuestras vidas aquello que recibimos de ti en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Yo creo que todos conocemos la historia o hemos escuchado, a lo mejor no la conocemos bien, pero hemos escuchado una historia de la Biblia de Adán y Eva. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Okay? Y Dios le da la instrucción a Adán y a Eva de multiplicarse, de llenar la tierra, y les da la instrucción de que debían, como dice en la versión Reina Valera, que no me gusta mucho, dice que deben sojuzgar y enseñorearse sobre la tierra. No me gusta, porque hoy día enseñorearse y sojuzgar tienen otra aplicación, pero en realidad lo que significa es que debían ser administradores, protectores, desarrolladores de los recursos que Dios había puesto en la tierra donde ellos vivían. Eso significa, y esa es la encomienda, el mandato que Dios les dio. Pero entre las cosas más importantes que Dios les comunicó a ellos era la importancia y la necesidad de que Dios, Él venía a pasar tiempo con ellos en medio del huerto del Edén, donde los puso. Dios mismo venía a pasar tiempo con ellos, y así fue hasta que cayeron en pecado. Y a partir de ese momento hubo una separación entre el hombre y la mujer y Dios. Y han pasado miles y miles y miles de años, y no hemos conseguido acercarnos a Dios como eran las cosas anteriormente en el origen. Pero el plan de Dios, el deseo de Dios, es siempre que su diseño original se complete. ¿Okay? Entonces tenemos que partir de ahí. Para el día de hoy, entrar en el tema de lo que corresponde, pero tengo que decir esto porque el plan de Dios es que se
muerte ese diseño original, ¿Cuál es el diseño original? De tener dominio, responsabilidad, proteger, desarrollar aquellas cosas que Dios nos dio, y sobre todo, Dios siempre ha querido estar cerca de su pueblo, cerca de sus hijos y de su creación. Pero nosotros se lo hemos impedido, se lo impedimos por nuestro pecado, se lo impedimos porque hay una separación entre nosotros. Y Jesús fue, por decirlo de alguna manera, un puente, un punto de enlace para que nos podamos acercar a Dios nuevamente, pero todavía no es lo mismo como fue al inicio. Porque vivimos en un mundo caído, lleno de pecado, lleno de tentaciones, lleno de maldad, y muchas veces nos olvidamos de que le pertenecemos a Dios y tomamos decisiones equivocadas, lastimamos su corazón, nos sentimos mal, nos alejamos de Dios, y todavía existe una separación, aunque podemos disfrutar de su presencia. Cuando venimos aquí a este lugar, a esta casa que hemos designado y apartado para que la familia de Dios se reúna y le adore a Él, podemos disfrutar de su presencia de vez en cuando. Cuando venimos aquí lo podemos hacer en nuestros hogares, cuando lo buscamos, cuando le adoramos, cuando nos rendimos delante de Él, cuando Él se manifiesta en medio de nosotros, podemos percibir su presencia y su cercanía, pero no es la misma cosa a como era originalmente, ¿sí? Porque originalmente Él caminaba en medio de Adán y de Eva. Y aquí hoy día lo podemos percibir, y sí, Él camina y Él se pasea en medio de nosotros, pero es muy difícil que nosotros nos podamos quedar con eso 70 años, 80 años, me explico. O sea, nos cuesta trabajo vivir en la presencia de Dios, y ese es un hecho, ¿sí? Y bueno, quería empezar con eso porque hemos estado hablando estas 4 semanas acerca de qué sucede después de la muerte, ¿sí? Hablamos hace unas semanas que cuando morimos nuestro espíritu se separa de nuestro cuerpo se disuelve, se vuelve polvo, nuestro espíritu regresa al lugar que Dios tiene apartado para nosotros de manera temporal, porque la segunda semana vimos que va a haber un día de resurrección. Nosotros vamos a recibir un nuevo cuerpo, mejorado, ¿ok? Probablemente, no sé, nos vamos a aparecer tal vez de alguna manera como nos ponemos, pero no exactamente, ¿verdad? Yo voy a pesar unos 20 kilos menos, yo creo, yo espero. ¿Me estás escuchando? Gracias a Dios. ¿Ah? Sin tanto esfuerzo, ¿ah? Y bueno, pues no me voy a ir por ese camino, ¿ah? Porque puedo desviarme muy rápidamente. Después de eso vimos que iba a haber un juicio, y en el juicio, después del juicio, se nos va a asignar a dónde vamos a pasar la eternidad. Aunque les recuerdo, ¿verdad?, que una vez que morimos ya está asignado, ¿sí? Pero estamos temporalmente estamos en un lugar hasta que sea el día de la resurrección, el día del juicio, y después somos enviados al lugar donde habremos de pasar la eternidad. Y vimos la semana pasada, hablamos del infierno, quién van, cómo es, qué pasa allá, ¿verdad? Yo espero que eso no haya asustado a la gente el día de hoy, pero hoy vamos a hablar de ¿a dónde vamos a pasar la eternidad aquellos que no somos destinados al lago de fuego? Aquellos que vamos a vivir con Jesucristo por toda la eternidad. ¿Dónde es eso? ¿Okay? Y el problema es que malentendemos el concepto del cielo, porque se nos ha enseñado, ¿verdad?,
que si nos portamos bien nos vamos al cielo, si nos portamos mal nos vamos al infierno. ¿Qué es el cielo? ¿Dónde es el cielo? ¿Acaso nos vamos a volver así como angelitos con alas y arpas y así flotando en el espacio? ¿Así va a ser? No, así va a ser. Porque nos vamos a dar cuenta de hoy, y lo acabamos de leer, que donde vamos a pasar la eternidad, ¿dónde es? Aquí en la tierra. En la tierra. En el pasaje que leímos, dice que no solo nuestros cuerpos serán resucitados, no solo nuestros cuerpos serán nuevos, sino que la tierra será resucitada, por decirlo de alguna manera. La tierra y los cielos serán nuevos. ¿Y por qué va a ser así? Porque les dije hace un momento que el plan de Dios siempre ha sido, ¿verdad?, que su diseño original que Él tenía se cumpla. Y Él creó la tierra para los hombres, para las personas, para que las poblasen, para que la habitasen, para que la llenen. Y para que Él, Dios, pueda venir y habitar aquí en medio de nosotros. ¿Sí? Y la tierra entonces será el lugar donde habremos de habitar por la eternidad, unos nuevos cielos y una tierra. ¿Okay? Será mejor que durante el tiempo de Adán, porque dice la palabra que no va a haber muerte, no va a haber corrosión, no van a haber termitas ni comején. Bueno, a ver, eso es creación de Dios, déjame ver. Bueno, a lo mejor les dan otra cosa para comer, tierra. ¿Ok? No habrá envejecimiento, gloria a Dios, ni para humanos, ni para todo lo demás que existe. Y por lo tanto, en este tiempo, al final de la historia, se va a cumplir el plan que Dios tenía cuando creó al hombre. Y lo que vamos a ver el día de hoy, y esto va a ser un poquito diferente a como han sido las enseñanzas anteriores, porque hoy vamos a ver mucha Biblia. ¿Por qué? Porque les quiero comentar que hay un parecido impresionante, hay una simetría entre Génesis y Apocalipsis. De hecho, entre Génesis 1, 2, 3 y Apocalipsis 20, 21 y 22. Los tres primeros capítulos de la Biblia, hay una simetría muy interesante con los últimos tres capítulos de la Biblia. Porque en los primeros tres capítulos de la Biblia es que Dios nos da a conocer su plan. Y en los últimos tres capítulos de la Biblia vemos cómo es que eso que comenzó, cómo es que terminó. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Al final de Apocalipsis se cumple el propósito de Dios y se recupera o se restaura el paraíso, porque el hombre pierde el paraíso al principio, pero es recuperado al final. Por eso es que si le damos un título a este tiempo, yo diría que es paraíso perdido y paraíso restaurado. Se pierde el paraíso en Génesis 3 y se recupera el paraíso en Apocalipsis 20, 21 y 22. ¿Y cómo es que estoy tan seguro que vamos a pasar la eternidad en la tierra y no flotando en el aire? Pues lo leímos y además quiero que vean estas similitudes y simetría entre el paraíso original de Génesis y el paraíso final de Apocalipsis. Entonces, tengo varias diapositivas con versículos y todo, porque algunos de estos versículos no son tan conocidos para ustedes. Tal vez los de Génesis sí, pero los de Apocalipsis no. Vamos a ir con el primero. En Génesis aprendemos acerca de la creación del cielo y la tierra, y en Apocalipsis aprendemos de la creación del nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Okay? Esa es la primera similitud.
En Génesis se nos dice que hay la creación del nuevo cielo, del cielo y la tierra. No lo puse ahí, pero Génesis 2, versículo 4 dice, este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Y como leímos en Apocalipsis, ¿verdad? Dice, vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra había desaparecido. Es la primera similitud. ¿Okay? La segunda cosa, tanto en el paraíso de Génesis como en el paraíso de Apocalipsis, tienen el propósito de que Dios habite con sus hijos. ¿Okay? Génesis 3:8 dice que cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa escucharon al Señor Dios caminando por el huerto. Apocalipsis 21, 2 y 3 lo leímos. Dice, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Verso 3 dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está, ¿dónde? Entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, igual que al principio. Amén. Otra similitud que vemos en Génesis y en Apocalipsis es que tanto en el paraíso de Génesis como en el paraíso de Apocalipsis existen canales de agua que dan vida. Génesis 2 dice, cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecía en ellas plantas salvajes ni grano, porque Dios aún no había enviado la lluvia para regar la tierra, ni habían personas que la cultivaran. En cambio, brotaban, ¿qué cosa? Manantiales. Así era en el principio. Vean cómo dice Apocalipsis 2:16. También dijo, todo ha terminado. 21:6. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed yo le daré a beber gratuitamente. ¿De qué? Manantiales. Van a haber manantiales que dan vida. Qué interesante, ¿verdad? Siguiente, en Génesis existe un río que fluye desde el monte donde estaba situado el Edén. Desde el monte. ¿Cuántos habían escuchado eso? Que Edén estaba como que en un monte. ¿Y cómo sé que estaba en un monte? Pues lo quiero deducir porque dice que salía un de allá, y el río, ¿en qué dirección fluye? ¿Para arriba o para abajo? Hacia abajo, así es. Entonces sale el río y da agua al huerto. Y en Apocalipsis existe un río que sale del trono de Dios, que fluye y da vida a todo lo que entra en contacto con él. Un lugar elevado. Vemos ríos que salen y dan vida. Dice Génesis 2:10, un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en partes. Apocalipsis 22 dice, luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Entonces, hay ríos, hay manantiales. Dios habita en medio de su pueblo, igual que al principio. Continuamos. Muy bien, el siguiente, en el paraíso de Génesis existían riquezas por descubrir, oro, piedras preciosas y demás. Y en el paraíso de Apocalipsis hay mejores riquezas y piedras preciosas ya visibles. Vean cómo dice Génesis 2, del 10 al 12. Dice, un río salía de la tierra del Edén, que
que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba la tierra de Javila, donde hay, ¿qué cosa? Oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro y también se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. ¿Okay? Esto es lo que había alrededor del Edén. Y en Apocalipsis 21, del 18 al 21, habla de la ciudad de la muralla y dice, estaba hecha de jaspe. La ciudad era de oro puro, cristalino como el vidrio. La muralla estaba fundada sobre 12 piedras, adornada con piedras preciosas. Las 12 puertas estaban hechas de perlas. Y la calle principal era de oro. ¿Okay? Entonces, vemos que tanto al inicio, en el paraíso del Edén, habían riquezas por descubrirse. ¿Okay? Estaban en la tierra de Javila, dice. Adán y Eva, la encomienda que Dios les da es que trabajen la tierra y debido a su trabajo iba a crecer, iba a expandirse y más adelante, ¿verdad? Entonces, cuando estuvieran preparando la tierra de allá de Javila, iban a estar escarbando y se topaban con esto que aquí dice que era oro. Dice, ¿y esto qué es? ¿Para qué sirve? Y de allá iba a empezar las demás industrias y las demás ideas que iban a producir riquezas. ¿Sí? Pero aquí en Apocalipsis 21, y esas piedras y el oro y todo ya está visible, no se tienen que desenterrar. Otra similitud es que en ambos paraísos existe el árbol de la vida. El árbol de la vida aparece en Génesis 2, dice, el Señor hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles. Árboles hermosos y que daban frutos deliciosos, y en medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Okay? Había un árbol de la vida y entonces Adán y Eva tenían la posibilidad de comer de ese fruto y no morir. En Apocalipsis vean cómo dice, 2:2. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto, una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar las naciones. Qué tremendo. ¿Se dan cuenta cómo las mismas cosas hay en un lugar que hay en otro? Y nos damos cuenta que es cómo Dios creó el Edén, el paraíso terrenal, y después nos damos cuenta que va a ser transformado y va a ser mejorado al final para nosotros. Llegamos ahorita a la mitad de las similitudes, de la simetría que hay. En ambos paraísos hay un matrimonio, ¿sí o no? El novio y la novia. En Génesis 2:22, entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer, se la presentó al hombre. ¿Okay? Adán y Eva, representativos, futuras familias, de futuros matrimonios y representativos de la relación entre Dios y la iglesia. Para eso sirve el matrimonio. Vean cómo dice Apocalipsis 21:2. Dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. ¿Cómo qué? Ok, ¿cuántos saben que nosotros somos novia? ¿Verdad? Nosotros somos la novia de Cristo. Y al final, cuando regrese, entonces nos vamos a vivir con Él. ¿Sí? Así como fue su plan y su diseño original
desde el inicio. Ahora, yo quiero agregar algo aquí y aquellos que a lo mejor tienen otro entendimiento, no hay problema, no estoy peleado con los que piensen diferente, ¿ok? Pero yo quiero decirles que a mi punto de vista muy particular, la Nueva Jerusalén que desciende del cielo aquí en Apocalipsis no es tanto una ciudad física. He escuchado mensajes, he escuchado enseñanzas donde los pastores, los predicadores dicen es una ciudad física que se instala sobre... Bueno, pero si ustedes siguen leyendo la descripción de esa ciudad, se van a dar cuenta que la ciudad es un cubo, ¿okay? Es un cubo que mide 2.200 kilómetros de ancho, por 2.200 kilómetros de largo, por 2.200 kilómetros de alto. ¿Okay? Entonces, si vemos literalmente la descripción y pensamos, bueno, es una ciudad, va a ser una ciudad gigantesca. Yo creo más bien que la Nueva Jerusalén que desciende del cielo aquí en Apocalipsis no es tanto una ciudad física, sino la novia ataviada y preparada para las bodas del Cordero, como dice la palabra, ¿sí? Que regresa a la tierra para vivir y reinar como fue el diseño original, ¿okay? Y se describe como ciudad, porque no nada más son dos personas. Empezó con Adán y Eva, pero ahora los que van a regresar, recuerden que de entre Adán y Eva y hasta el día que el Señor Jesús regrese, habrán habido, no sé si es correcto el español, para aquel entonces habrán millones de cristianos en todos estos miles de años que van a descender con el Señor. ¿Eh? Más aparte, aquellos de nosotros que estaremos vivos cuando el Señor regrese. Esto más bien es una descripción en forma, y Juan lo describe de esa manera, como una ciudad. No porque es algo físico, sino porque representa un grandísimo número de personas, una gran multitud. Vean cómo dice más adelante Juan 21 acerca de esto. Vean cómo dice. Entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas con las últimas 7 plagas y me dijo, ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. ¿Quién es la novia? A ver, díganme, la esposa del Cordero. Nosotros, todos los que estamos unidos a Él. ¿Y cómo los describe el ángel? Le dice a Juan, te voy a mostrar a la novia. Y entonces, en el verso 10 dice, así que me llevó en el espíritu, ¿a dónde? A una montaña grande y alta y me mostró, ¿a quién? Ahí está otra vez, la ciudad, Jerusalén. O sea, el ángel le dice, vamos. Y lo que Juan ve es, ¿qué cosa ve? Una ciudad, que es la novia. ¿Me explico? Entonces yo creo que la ciudad es representativa, no es tanto una ciudad física, sino es representativa de las multitudes y multitudes de personas que son parte de la novia. Nuestros hermanos, nuestras hermanas que están vivos el día de hoy o que han muerto en Cristo en todos estos años. ¿Okay? Pero no estoy peleado con los que sí es una ciudad física. ¿Okay? Eso no es lo importante. Pero les voy a dar un argumento más a mi favor, de mi punto de vista. Vean cómo dicen Hebreos. Ahora, Hebreos no tiene nada que ver, no lo escribió la misma persona, ¿no? Dice, ustedes, los hijos de Dios, no se han acercado. Aquí hace una comparación con el pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Dice, ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como les sucedió a los israelitas cuando llegaron a Sinaí. Vamos a detenernos ahí. Aquí el escritor de Hebreos dice,
ustedes no han llegado a una montaña como la de Sinaí, donde llegaron al pie de la montaña, vieron relámpagos, truenos, se asustaron, hasta Moisés dijo, guay. Bueno, en su idioma, ¿verdad? Tembló. ¿Ok? En cambio, dice, ustedes han llegado no al monte Sinaí, sino al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. ¿Se dan cuenta de por qué digo que más bien es representativo? La ciudad ya apareció en 3 pasajes y no se describe como una ciudad física, sino como personas, sino como mujeres que han entregado sus vidas al Señor, que son hijos e hijas de Dios, que somos la novia. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. En ambos paraísos aparece el engañador, pero en Génesis el engaño inicia, o sea, aparece el engañador y él seduce con sus palabras, no seduce sexualmente, sino seduce a la mujer a que ella haga algo que él quería que ella hiciera. Así es como aparece el engañador. Y al final, en Apocalipsis, en el paraíso de Apocalipsis, el engañador es destruido. ¿Sí? Ahí en Apocalipsis 20 dice que ¿sí? Fue lanzado, el dragón fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Okay? Entonces aparece el engañador en Génesis y aparece en Apocalipsis. Pero en Apocalipsis aparece al final del tiempo del juicio, y después del juicio él es lanzado al lago de fuego. ¿Okay? Otra similitud entre Génesis y Apocalipsis. En ambos paraísos se habla de la maldición. En Génesis se pronuncia la maldición sobre la tierra y sobre la raza humana, pero en Apocalipsis esa maldición es revertida. Creo que no puse los versículos de donde aparecen. En Génesis creo que conocemos la mayoría de nosotros cuando Dios le dice al hombre y a la mujer que la tierra será maldita por su culpa y toda la vida iban a luchar para poder vivir de ella. ¿Sí? Pero en Apocalipsis 21 y 22 dice, Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá lamento, no habrá dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. No habrá maldición, no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en medio de ella y sus ojos lo adorarán y verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Eso dice en Apocalipsis 22:3. Entonces tenemos la maldición. Empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. En Génesis, siguiente, el hombre es, la humanidad, hombre y mujer, es desterrado del paraíso y no puede regresar porque el acceso está resguardado por ángeles con cercas de fuego. El acceso. Pero en el paraíso, en Apocalipsis, lo que está resguardado es únicamente para que los pecadores no puedan acceder, mas los justos tienen libre acceso. ¿Se acuerdan cuando hablamos de
cuando el espíritu y el cuerpo se separan, ¿sí? Y entonces aquellos que no están en Cristo van a un lugar apartado para ellos, pero evidentemente es un lugar tipo prisión. Creo que lo comparé con los separos de la policía, ¿verdad? Donde llega uno mientras está esperando que le den sentencia, que le asignen a dónde va a ir, ¿sí? Pero desde ese lugar, esos pueden observar a los que están en el otro lugar. ¿Se acuerdan que hablamos del paraíso y cómo era? Que era, esa palabra era usada para describir, es una palabra persa, usada para describir un gran jardín, pero el jardín diseñado por un rey. Esa es la palabra que se traduce como paraíso en el español. Y entonces los que están en el pozo pueden observar a los otros, pero los otros no los pueden observar a ellos. Y no pueden ir, no pueden salir para ir a este otro lugar. Vean cómo, no sé si lo puse, Génesis 3:24 dice: después de expulsarlos, Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, custodiar el camino hacia el árbol de la vida. No podían tener acceso otra vez a ese jardín. Pero en Apocalipsis 21:27, después 22, 14 y 15, dice así: no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique idolatría y engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar, ¿por dónde? Las puertas. Ahí están las puertas. Y comer del fruto del árbol de la vida. ¿Se dan cuenta? Hay ángeles, o bueno, cuando menos puertas, custodiando el árbol de la vida. Lo hay en Génesis y lo hay en Apocalipsis. Lo hay al principio y lo hay al final. Y únicamente aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero van a tener acceso para poder pasar por esas puertas y tomar y comer del árbol de la vida. Qué interesante, ¿verdad? Muy bien. Quedan 3. Hay 3 similitudes. Hay como 12, 13. Siguiente. Ambos paraísos tratan con el tema de la muerte. En Génesis introduce la muerte al mundo, pero en Apocalipsis la muerte es destruida. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Adán y Eva? Si comes de este fruto, ciertamente o seguramente, ¿qué va a pasar? Morirás. ¿Sí? Sin duda morirás. Y en Apocalipsis 21:4 dice: Él, o sea Dios, secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni dolor. ¿Okay? Otra similitud entre los dos paraísos es que en Génesis Dios crea la luz y la separa de las tinieblas, y en Apocalipsis Dios mismo es la luz y no se necesita el sol. Génesis 1, lo sabemos, da la instrucción. Dios dice: hágase la luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena y después separó la luz de las tinieblas, de la oscuridad. En Apocalipsis dice: la ciudad, no, bueno, hay 2 versículos, nada más puse uno. Dice: allá no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz de lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos. Y vamos a ver uno último. En Génesis se le da la responsabilidad a la humanidad
de ejercer dominio, de ejercer gobierno, y en Apocalipsis se cumple esa responsabilidad, porque dice, vean cómo dice Génesis 1:28, dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo, todos los animales que corren por el suelo. Reinen, dice, reinen. Y vean cómo dice Apocalipsis 22, dice Apocalipsis 22:5, la última parte dice, reinarán por siempre y siempre. Okay. Nuestro lugar, nosotros fuimos creados para la tierra. Dios creó la tierra para nosotros. Y cuando regrese Jesús, indistintamente que traiga una ciudad gigantesca, mucha gente, o si es representativo de todos los santos, todas las personas que forman parte de la iglesia, todos aquellos que sus nombres escritos en el libro de la vida, cuando Jesús regrese, nosotros recibiremos un nuevo cuerpo y la tierra recibirá también un nuevo cuerpo, por decirlo así. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros habremos de habitar. Habremos de habitar. Por lo tanto, las últimas palabras del libro de Apocalipsis dice así, vean cómo dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escuche diga, ven. Y el que tenga sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Y el que da testimonio de estas cosas dice, sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús, que la gracia del Señor sea con todos. Amén. Wow. El Espíritu y la novia dicen, nosotros somos la novia. Nosotros somos la novia. Y nuestro deseo es que Él venga, que todos los enemigos de nuestro Señor sean vencidos y que Él venga. Y para que todo esto que leíamos, para que todo esto que suceda pueda ocurrir, quiere decir que tú necesitas estar orando, y tu oración, y el clamor de tu oración debe ser, ven, ven.